Hola, les saluda el ingeniero Luis Zúñiga. En este video hablaremos sobre operaciones binarias. Propiedades de las operaciones binarias. Entre ellas tenemos la propiedad conmutativa, que se define de la siguiente forma. Para todo A, B que pertenece a A asterisco B es igual a B asterisco A. Siguiente propiedad, la asociativa. Para todo A, B, C que pertenece a asterisco, abro paréntesis, B asterisco C, cierro paréntesis, es igual, abro paréntesis, A asterisco B, cierro paréntesis, asterisco C. Siguiente propiedad, neutro. Existe un N que pertenece a A, para todo A que pertenece a A, tal que A asterisco N es igual a A. Y luego tenemos la propiedad conocida como inverso. Se define de la siguiente forma. Para todo A que pertenece a A, existe un B que pertenece a A, tal que A asterisco B es igual a N. A una ley de composición interna se le llama operación binaria, la cual puede tener una representación tabular o algebraica. Para determinar si una operación mostrada a través de tablas es conmutativa, se emplea el criterio de la diagonal. Para esto es de suma importancia considerar los siguientes puntos. 1. Verificar que los elementos tanto de la fila como de la columna de entrada tengan el mismo orden. 2. Trazar la diagonal a partir del operador. 3. Verificar que los elementos de ambos lados de la diagonal mantengan una distribución simétrica. Finalmente, si existe una distribución simétrica, la operación es conmutativa. Si al menos un elemento no es simétrico, se determina que la operación no es conmutativa. Criterio de la intersección para determinar el elemento neutro. 1. Ubicar en el cuerpo de la tabla una fila igual a la fila de entrada y una columna igual a la columna de entrada. 2. La intersección de la fila y columna mencionadas nos permitirá determinar el elemento neutro. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Como podemos notar, tenemos una fila similar a la fila de entrada y una columna similar a la columna de entrada. La intersección de la fila y columna mencionadas nos da el elemento neutro. En este ejemplo, el resultado de dicho elemento es el número 3. Inverso. Para encontrar el elemento inverso debemos seguir estos pasos. Paso 1. Ubicar el elemento neutro para luego ubicar a todos iguales a él. Paso 2. Realizar un recorrido en forma de L volteada partiendo del elemento cuyo inverso se desea encontrar. Paso 3. Al elemento se lo ubica en la columna de entrada cambiando de dirección en el momento que encontramos un elemento igual al neutro, siguiendo hasta la fila de entrada, donde se ubica el inverso pedido. Teniendo en cuenta la tabla, encontramos el elemento neutro. Para ello, ubicamos una fila similar a la fila de entrada y también una columna similar a la columna de entrada. Al intersectar fila y columna mencionadas, encontramos el elemento neutro. En este caso, corresponde a la letra C. Luego, ubicamos elementos iguales al neutro. Finalmente, si deseamos encontrar el inverso de A, podemos notar que el inverso de A corresponde a A. El inverso de B
Como podemos observar, corresponde a D. El inverso de C corresponde a C. Y finalmente, el inverso de D, como podemos apreciar, corresponde a la letra B. Antes de continuar con la explicación, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés al tanto de mis notificaciones. Al igual, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Propiedad asociativa. 1. La matriz debe tener diagonales secundarias semejantes. Con ello podemos determinar que la operación es asociativa. 2. En caso de no disponer de diagonales secundarias semejantes, se deberá comprobar el resultado de cada terna de forma independiente. Como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos diagonales secundarias semejantes. Por lo tanto, podemos concluir que la operación es asociativa. Propiedad de cerradura. Una operación binaria es cerrada si los elementos del conjunto de llegada, cuerpo, pertenecen al conjunto de partida. En caso contrario, será abierta. También podemos definir que una operación es cerrada si para todo A y B que pertenece a A, entonces A asterisco B pertenece a A. Como podemos observar en el ejemplo, todos los resultados de la operación son elementos correspondientes al conjunto de partida. Por lo tanto, esta operación es cerrada. Ejercicio. Dado el conjunto S formado por los elementos 1, 2, 3, sobre el cual se define la operación binaria numeral por medio de la siguiente tabla. Identifique la proposición falsa. Analizamos cada una de las opciones. Opción A, tenemos que realizar varias operaciones. Primera operación, 3 numeral 3. Si nos fijamos en la tabla, esta operación da como resultado 1. Luego realizo la operación 1 numeral 3. Esto nos da como resultado 3. Del lado izquierdo, si nos fijamos, ahora tenemos la operación 1 numeral 3, dando como resultado 3. Verificamos dicha igualdad y del lado derecho tenemos la operación 3 numeral 1. En la tabla, esto nos da como resultado un valor igual a 3. Por lo tanto, la opción A es correcta. Opción B, existe un elemento Y que pertenece a S para todo X que pertenece a S, tal que la operación X numeral Y es igual a X. Comprobamos que 1 numeral 1 es igual a 1. 2 numeral 1 es igual a 2. 3 numeral 1 es igual a 3. Por lo tanto, la opción B es verdadera. Opción C, de igual forma, realizamos las operaciones correspondientes. 1 numeral 3 da como resultado 3. 3 numeral 1 da como resultado 3. Luego tenemos 3 numeral 3 y de acuerdo a la tabla esto nos da como resultado 1. Del lado derecho, 1 numeral 1 nos da como resultado 1. Es decir, que la opción C también es verdadera. Ahora analizo la opción E y como podemos apreciar, nos piden verificar que la operación binaria es conmutativa. Para ello, recordemos que para todo A, B que pertenece a asterisco B es igual a B asterisco A. Si nos fijamos en la tabla, existe una simetría respecto a la diagonal principal, lo que nos lleva a concluir
que la operación es conmutativa. Podemos verificar. 1 numeral 2 es igual a 2. 1 numeral 3 es igual a 3. 2 numeral 1 es igual a 2. 2 numeral 3 es igual a 2. 3 numeral 1 es igual a 3. Y 3 numeral 2 es igual a 2. Por lo tanto, la opción E es correcta. No queda más que concluir que la opción que estamos buscando corresponde a la opción D. Pero podemos verificar, teniendo en cuenta que para que sea una operación cerrada, los resultados son elementos correspondientes al conjunto de partida. Es decir, que para todo A y B que pertenece a A, entonces A asterisco B pertenece a A. Como podemos apreciar, esto es correcto. Es decir, que la operación es cerrada. En este caso, la opción falsa corresponde a la opción D. Ejercicio. Dado el conjunto S formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y la operación binaria en S definida como A asterisco B, tal que vale A cuando A es mayor o igual a B y vale B cuando A es menor que B. Identifique cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Elaboramos como primer paso nuestra tabla. Y como podemos apreciar, tenemos los elementos de entrada 1, 2, 3 y 4. Luego realizamos las operaciones pertinentes. 1 asterisco 1 da como resultado 1. 1 asterisco 2, de acuerdo a nuestra regla de correspondencia, da como resultado 2. 1 asterisco 3, 3. 1 asterisco 4, 4. 2 asterisco 1, 2. 2 asterisco 2 también da como resultado 2. 2 asterisco 3, 3. 2 asterisco 4, 4. Y así tenemos que realizar el resto de operaciones. Llenamos nuestra tabla y ahora sí, una vez logrado dicho propósito, analizamos cada una de las opciones. Opción A, nos piden determinar si la operación no es conmutativa. Recordemos que para ello tomamos la diagonal principal y observamos si existe una distribución simétrica. Como podemos apreciar en la tabla, sí existe dicha distribución. Es decir, que la operación es conmutativa. Por lo tanto, la opción A no es la correcta. Analizamos la opción B y nos piden determinar si la operación no es cerrada. Recordemos que para que una operación binaria sea cerrada, los resultados obtenidos deben ser elementos que pertenezcan al conjunto de partida. Por lo tanto, esta opción tampoco es verdadera, ya que la operación sí es cerrada. Opción C, si realizamos dichas operaciones, determinamos del lado izquierdo un valor igual a 3 y del lado derecho un valor igual a 4. Es decir, que la igualdad no se cumple. Por lo tanto, la opción C tampoco es correcta. Opción D indican la operación no tiene inverso. Para poder determinar que una operación no tiene inverso, hay que establecer que no debe tener neutro. Es decir, que debemos analizar, en este caso, la opción E. Y para ello, establecemos una fila igual a la fila de entrada y una columna igual a la columna de entrada. Donde se intersectan, establecemos el elemento neutro. En este caso, corresponde a 1. Y al existir un elemento neutro, también concluimos que existe un elemento inverso.
Es decir, que la opción D no es correcta y la opción E es la que estamos buscando. El elemento neutro es 1. Ejercicio. Sea A formado por los elementos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y una función definida en A tal que A triángulo B es igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B menos 2. A, B son elementos de A mayúscula. Entonces es falso que opción A, triángulo es una operación binaria. Analizamos dicha opción a fin de establecer si es verdadera o falsa. Como podemos apreciar, A cruz A está definido en A. Por lo tanto, menos 2, triángulo menos 2, nos da como resultado 2. Y el 2 es elemento de A. Menos 1, triángulo menos 1, nos da como resultado 0. Y el 0 es elemento de A. 0, triángulo 0, nos da como resultado menos 2 y el menos 2 es elemento de A. 1, triángulo 1, nos da como resultado 0 y el 0 es elemento de A. Finalmente tenemos 2, triángulo 2, nos da como resultado 2 y el 2 es elemento de A. Así se puede establecer que el triángulo sí es una operación binaria ya que cumple con el resto de operaciones. Es decir, que para todo A que pertenece a A mayúscula, para todo B que pertenece a A mayúscula, existe un elemento C que pertenece a A mayúscula, tal que A, triángulo B, es igual a C. Por lo tanto, la opción A es verdadera. Analizamos la opción B. Para todo A que pertenece a mayúscula, existe un B que pertenece a mayúscula, tal que A, triángulo B, es igual a 0. Realizamos dichas operaciones y concluimos que sí se cumple. Menos 1, triángulo menos 1, nos da el valor de 0. 0, triángulo menos 2, también nos da el valor de 0. 1, triángulo menos 1, resulta también 0. Está comprobado entonces que sí es correcta la opción B. Analizamos la opción C. Triángulo es una operación conmutativa. Recordemos para ello que cuando se habla de propiedad conmutativa, para todo A, B que pertenece a mayúscula, A, triángulo B es igual a B, triángulo A. Si realizamos dichas operaciones, podemos concluir que la opción C también es correcta. Luego, analizamos la siguiente opción. Existe un A que pertenece a A mayúscula para todo B que pertenece a mayúscula, tal que A, triángulo B, es igual a valor absoluto de B. Realizamos dichas operaciones y en este caso 2 triángulo menos 2 nos da como resultado valor absoluto de menos 2. Esto es igual a 2. 2 triángulo menos 1 es igual a valor absoluto de menos 1 y esto nos da como resultado 1. 2 triángulo 0 es igual a valor absoluto de 0, dando como resultado 0. 2 triángulo 1 es igual a valor absoluto de 1, dando como resultado 1. Es decir, que la opción D también es correcta. Por lo tanto, la opción E es la que estamos buscando. Podemos analizar dicha opción. Realizamos la siguiente operación y concluimos del lado izquierdo
un valor igual a 1 y del lado derecho un valor igual a menos 1. Como la igualdad no se cumple, podemos concluir que la operación no es asociativa. Es decir, que la opción E es la opción falsa.